Sí. Bueno. Evelyn, buenas noches. Buenas noches. Oye, una pregunta de diseño. Dígame. ¿No te has revisado? ¿Vas a entregar el lunes? Sí. Ok, porque nada más creo que tuviste una revisión y las demás. Ayer concluimos las revisiones, entonces, para que pensando en que van a entregar, porque no veo muy difícil que haya recuperación de la segunda unidad, ¿sales? No, sí. Sí, voy a entregar. Solo que Ok. tuve algunos inconvenientes, pero sí. Bueno, de todas maneras, mañana voy a revisar a una compañera como a las 2 de la tarde. Ok. Entonces, si te interesa, me mandas un correo unos 30 Ajá. minutos antes y te mando el link para que a ver si te puedes conectar para revisar tu trabajo. Ok. Sí, Por está favor. bien. Bueno, Sí. déjame llamar a los demás, porque ahorita que te vi en la lista dije, pues ella va conmigo en diseño, ¿sale? Ay, perdón. Jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas ¿Listos noches. para el examen? Ahora, ¿Qué examen? ahora, profe. Vamos a calmarnos. Adelante, profe. ¿Sí va? Acabo de llegar, profe. Están saltando. ¿Sí va? Ok. ¿Cuántos van? 15. Todos los que están ahorita presentes enviaron su trabajo de investigación de los pórticos. Sí. Okay. Si faltó alguien, envíelo, por favor. Con eso voy a evaluar parte de las últimas unidades y con lo que vamos a ver el día de hoy. Okay. ¿Sale? Oiga, profe. Mande. Mi compañera Areli tiene problemas con su internet y me pidió de favor que si podía mandar su trabajo. Lo adjunté junto con el mío en la misma asignación. Ok. Está bien. Ah, Ahí lleva su nombre, me imagino, ¿no? sí, lleva su nombre. Ok, sí, está bien, Emily. Gracias, profe. Ok, llevamos 19. Bien, entonces vamos a empezar. Bueno, voy a subir, acabando la clase, voy a subir un trabajo final. Déjenme abrir el archivo que ya lo tengo preparado. Y ese va a ser nuestro trabajo final. Hoy vamos a ver el tema de pórticos. Ese tema de pórticos me interesa que se vea por lo menos unas 2 sesiones para poder cerrar el temario con esas actividades, porque sí va a ser necesario que las tengan presentes. Entonces, bueno, voy a ver aquí. A ver, ¿dónde están? Estoy abriendo un archivo en AutoCAD. ¿Sí lo aprecian? No, yo no. Sí. Sí. Ok, Ya. bueno. Ya. Esta actividad, por favor, la vamos a hacer en parejas. Si alguien lo quiere hacer solo, bueno, pues adelante, no hay ningún problema. Pero de preferencia, si lo podemos hacer en parejas, es la actividad que vamos a desarrollar. ¿Qué va a ser de trabajo? Bueno, lo que estuvimos viendo en las sesiones anteriores. De este lado tenemos aquí una planta. Esta es una planta con ya dimensiones estructuradas donde vemos claros de 5, 450, 4 metros. Lo que está en azul prácticamente obedece a muros de carga. Lo que está en verde son ventanas, ¿sí? Y obviamente estos pequeños pasos aquí que simulan el vano de la puerta, pues son, digamos, pues los pasos de puertas, ¿sí? Donde vemos estos elementos cuadrados, pues son nuestras columnas, ¿sí? Entonces, únicamente es una planta tipo, no hay más niveles y por lo tanto, pues la actividad no va a estar tan complicada. ¿Qué vamos a hacer de esto? Este trabajo lo vamos a desarrollar de manera, como les decía, en parejas o en su excepción, pues los que quiera trabajar individual, adelante. Bien,
¿Qué vamos a hacer de aquí? Bueno, primero entender el sistema estructural. Elementos de superestructura, losa maciza de 10 centímetros, usando concreto de 250 peso volumétrico, los datos que necesitamos. Columna de concreto, traves de concreto, muro de carga reforzados con castillos y dalas de concreto. ¿Sí? Entonces, la carga de entrepiso, únicamente existe una carga de entrepiso que es de 1500, ya incluye carga muerta, carga viva y el factor de seguridad, ya lo incluye, ya no hay que multiplicarlo ni por el 1.5 ni por el 1.4. ¿Estamos? Bien, el trabajo a realizar. ¿Qué vamos a realizar? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a trabajar con el primer proyectito empezamos a hacer el sembrado de castillos? Entonces vamos a colocar en la parte donde tenga muros y donde terminan las puertas y donde tengo ventanas, tengo que colocar los castillos, de acuerdo a lo explicado en clase. Número 2, Está ocupado, ma. predimensionar las traves y columnas a partir de lo explicado en clase. Aquí ya explicamos esto, cómo se obtiene el predimensionamiento. Predimensionamiento de traves, aquí tenemos los claros, los ejes que se van aquí en rojo y que están apoyados en donde están las columnas son nuestras traves. Entonces, esto lo vamos a predimensionar en función a qué? A su distancia, ¿sí? La altura de esta construcción es prácticamente de 3 metros, entonces para la columna vamos a predimensionar con altura de 3 metros. Y ese dato, hagan en cuenta que lo van a colocar aquí, van a colocar, lo van a copiar y van a colocar resultados del predimensionamiento y ubicación de castillos y colocan esto, ¿sí? Luego, vamos a hacer otra copia de este documento, donde vamos a determinar los tipos de losa de acuerdo a la relación del lado corto y lado largo, si va a ser perimetral o apoyada, lo que vimos. En estos tableros hay que identificar si son losas perimetrales o apoyadas, a partir de lo que ya se explicó en clase. Prácticamente va a ser de los 3, 6, 9 y la marquesina, ¿sale? Y vamos a determinar las áreas tributarias. Vamos a calcular las cargas perimetrales en todas las losas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a determinar? Hay que calcular las vigas continuas por método de Cross de las traves del eje C, que viene siendo esta, el eje 2, que viene siendo a partir de B hasta terminar el eje D, luego del eje 3, de este punto también este punto, y del eje 4, ¿sí? Únicamente, como les decía, es un solo nivel, entonces aquí nos dice, tenemos que obtener, aplicar ese método de Cross y determinar los elementos mecánicos precisamente de estas traves. Hay que hacer los diagramas, como dice, hay que hacer el diagrama de cortantes, diagrama de momentos de las traves continuas. Hay que incluirle, por favor, los procedimientos realizados, ¿sí? Incluir el planito, este archivo se los voy a pasar, el plano dibujado de las secciones de traves obtenidas por predimensionamiento y así como ubicación de los castillos y dalas de cerramiento. Las dalas de cerramiento van a ir, por ejemplo, aquí arriba de las puertas, en esta parte aquí con línea punteada, ¿sí? Arriba de las ventanas, pues es con línea punteada. Esas son nuestras cadenas. En el caso de las traves, como les decía, únicamente vamos a analizar los ejes que están citados. El eje D, el eje 2, el eje 3 y el eje 4, ¿sí? Todo este trabajo se va a entregar en formato PDF, con las imágenes legibles, colocando el nombre completo del alumno, grupo y fecha, y obviamente voy a abrir una asignación para que se esté trabajando y lo vamos a entregar la siguiente semana, ¿sale? Con este trabajo yo voy a estar evaluando el cierre de la unidad. Entonces, esto es lo que les quería comentar, porque esto es lo que vamos a trabajar. Únicamente con ese trabajo lo vamos a complementar para el cierre de actividades. Es importante citar que pues no vamos, para este caso, todos los que entreguen sus actividades y estén en una situación de recuperación, prácticamente con este trabajo pues ya estarían recuperados. Pero si hay alumnos que pues obviamente no entregaron el trabajo y obviamente pues nunca estuvieron presentes en las actividades presenciales, pues obviamente son los que se van a ir prácticamente reprobados. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Hay alguien, ya va a decir quién, ¿Mande? va a decir quién está reprobado en esta semana o cómo. ¿O nos podría decir quién está en riesgo de reprobar? Pues Sí. hasta qué unidad nos quedamos, en la unidad 3, ¿no?
Bueno, en la unidad 3 sería lo que vimos de Cross. Ya los que enviaron sus trabajos, pues prácticamente están pasados, pero aquí ya nada más sería de la unidad 1 y la unidad 2. Con ellos voy a checar más tarde la lista y publico ahí los chicos que no tengan elementos para poder acreditar. Ah, bueno. ¿Vale? De los demás que han estado presentes en las actividades y obviamente y se van a sumar para hacer este trabajo, con esto yo prácticamente estaré evaluando el cierre de las actividades. ¿Sale? La investigación que se hizo de pórticos, ojo, eso es para evaluar la unidad 5. Entonces, de la unidad 5, con esa investigación de pórticos, con eso voy a evaluar. ¿Sí? Entonces, por ahí nada más hace rato revisé que eran 18 personas los que enviaron. Entonces, si faltan compañeros, pues envíenlos. Obviamente, pues yo voy a tomar ahí la ponderación de la evaluación, pero lo que quiero evitar es que pues vayan a segunda oportunidad nada más por no enviar el trabajo, ¿no? Y este trabajo pues va a ser para el cierre de la actividad del semestre, ¿sale? Pues prácticamente fue lo que estuvimos viendo, predimensionamiento, si analizamos las cargas, sacamos los cross y los diagramas y hasta ahí llegaríamos. No vamos a hacer bajada de cargas, únicamente va a ser desarrollo de las vigas por método de cross, ¿sale? ¿De qué vigas? Pues aquí está el eje C, el eje 2, el eje 3, el eje 4. Y aquí está muy bien claro definido. El eje 2 es este. Este es el eje 2. En esta parte no hay cross porque aquí tengo muro de carga. Únicamente donde voy a aplicar cross, donde no tengo muros de carga. Aquí, por ejemplo, esta trave sería de 1, 2 tramos. Esta otra trave sería de 1, 2 tramos. Esta trave de aquí, la de trave del eje C, es de 1 claro, 2 claros, 3 claros. La del eje B únicamente es 1 claro y 2 claros. Y la del eje 4 sí corresponde a 1, 2, 3 claros. ¿Sí? En términos generales, todas las losas van a ser perimetrales. ¿Sí? Van a ser perimetrales, a excepción de esta del eje 4, porque se va a sumar, ¿quién? El peso de mi marquesina. ¿Vale? Acuérdense de sumar el peso propio de las traves. El peso propio de las traves, como lo íbamos haciendo en los ejercicios. Entonces, todo ese procedimiento es a mano. A mano, por favor, en hojas blancas. Y le van a poner su nombre, por favor, a cada hoja. Oiga, profesor, Mande. ¿esto que está pidiendo es de esta unidad o es de todo el semestre? No es para evaluar la última unidad, para evaluar la unidad 6. Ah, para ver ¿Lo la podría unidad repetir, esta. profe? Es que no sé, no entendí, pero A ver, las indicaciones aquí vienen en en este texto, aquí vienen todas las indicaciones, qué es lo que van a hacer. Aquí dice trabajo y realizar, ¿qué van a realizar? Hay que colocar los castillos de acuerdo a lo explicado en clase, ¿sí? Tomando la consideración que voy a colocar castillos en dónde, en cruces de muros. Castillos en dónde, en vanos de puertas y ventanas. Voy a tomar o colocar castillos a distancias en aquellos muros que tengan más de 4 metros continuos. Luego, predimensiono todas las traves y columnas. ¿Qué es predimensionar? Pues en función a la relación del claro, cuánto tiene de sección, de base y altura. Las traves, cuánto tiene de sección las columnas, eso también ya lo vimos. Y vamos a determinar, punto 3, determinar y trazar los tipos de losa de acuerdo a lo relacionado, claro corto y lado largo, perimetral o apoyada, ¿sí? Y después calcular las áreas tributarias de cada losa. Después de ello, calcular las cargas perimetrales de todas las losas que actúan, ya sea en muros o que van directamente en traves. Después, calcular las vigas continuas por método de cross una vez que ya conozca las cargas que actúan proveniente de las losas. ¿En qué ejes? Estos 4 ejes nada más. Realizamos los diagramas de cortantes, obviamente pues del método de cross. Esto es parte de, y momentos de las traves continuas, incluir los procedimientos realizados, o sea, todo el procedimiento, la fórmula que utilicé, la tabla del cross, todo lo que se mencionó en las unidades correspondientes es lo que tengo que incluir. Y bueno, ¿qué voy a entregar de productos? Voy a entregar los cálculos, toda esta parte que viene siendo el cálculo, y van a ser como alrededor de 2 o 3 croquis, que es este nada más lo copian
y pegan, hacen 3 copias y en una donde en la primera voy a ver que predimensionamientos de columnas, predimensionamiento de traves. En la segunda voy a ver las áreas tributarias con sus valores. La tercera que voy a ver, pues quizás las cargas perimetrales que están actuando en mis traves. Hasta ahí. Hasta ahí. Únicamente esa es la información que voy a ilustrar. Porque lo fuerte van a ser los cálculos. Y todo el trabajo, pues obviamente va a ser en imágenes PDF, ya sea escaneadas o con su celular, pero sea en formato PDF, obviamente procurando que sean legibles y colocando el nombre completo de los alumnos. En este caso les comenté que iba a ser, puede trabajarse en parejas o individual. Ponen el grupo, la fecha, en este caso va a ser con fecha a partir de la siguiente semana y se va a abrir asignación para que lo envíen y prácticamente yo voy a darme la tarea de evaluarlo. Ajá. La calificación yo creo que se la estaré dando, todas las evaluaciones, para aproximadamente, yo creo que entre martes o miércoles os estaré enviando las calificaciones. Para eso yo creo que voy a abrir una sesión, por lo menos de unas 2 horas, para irlos enlazando a cada uno y decirles cuánto sacaron de evaluación, si es que me da tiempo, y obviamente que quede solamente evidenciado cuáles fueron las unidades que se fueron presentando y que obviamente pues ya se acreditaron. ¿Vale? Profe, entonces estaríamos entregando este trabajo el lunes o el martes de la siguiente semana. Yo espero que como por el día martes en la noche. Miércoles. Miércoles, profe. El miércoles, por favor. Porfi. Bueno, lo checo ahorita. Ahorita lo Por- checamos para entregarlo. Yo creo que el viernes mejor, ¿no? No, Sí, yo ya creo es que mucho. mejor el viernes, profesor. Es que tenemos mucho trabajo también de otras materias. Tenemos 3 entregas el lunes. Pues se imagina. Ajá, ese mismo día. Sí, yo lo checo, pero de todas maneras este sería el seguimiento. Entonces, aquí la actividad, pues obviamente como decía, es preferible trabajarlo en parejas, trabajarlo en parejas y aquí ya se pone de acuerdo quién desarrolla, por ejemplo, la mitad y quién desarrolla la mitad y obviamente más se coordinan para aterrizar los valores del método de cross. Aquí nada más el punto 7 es donde sí va a traer un poquito de talacha por el cross. Pero pues lo demás, pues francamente es aquí de dibujo, calculan las áreas. Aquí en el AutoCAD, pues es rápido, determinan el área, se la insertan y sin problema. Entonces el archivo no lo van a dibujar. Ese yo se los voy a pasar en un ratito, en un mensaje ya con la asignación abierta. ¿Sale, jóvenes? Vale. Ok. Entonces esto es lo que se va a entregar. Esto de acá no le hagan caso, porque esto fue para estructuras de concreto, es otro rollo ahí. Ahorita lo que van a trabajar ustedes es con esta información, nada más. ¿Sale? Ok. Bueno, Sí. y por favor, les encargo, los que faltan de entregar la actividad de pórticos, que fue una investigación teórica, envíenla por favor para que pues evalúe la unidad que corresponde a la unidad 5 de pórticos. Con eso voy a evaluar. Este trabajo representa la unidad 6. Y profe, una preguntota. Sí. Ve que en el eje 4 son 3 traves, así recorridas. Ujú. Ahí cómo haríamos el método de cross, si el método de cross siempre apuntábamos nada más 2. Sumas tus cargas. O sea, sumas tus cargas. Vamos a pensar que aquí tienes... Vamos a pensar aquí, pues es área tributaria, ¿no? Aquí vas a obtener tu triángulo. Ajá, y aquí también es tu triángulo. Vamos a poner aquí es tu triángulo, de acuerdo al área tributaria. Este creo que también es triángulo porque mide lo mismo. Entonces aquí, por ejemplo, hacen su triángulo. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vamos a suponer que calculo mi área tributaria y calculo mi carga perimetral y resulta que a lo mejor aquí me da 600 kilos por metro lineal en estos. Aquí. Y vamos a suponer que en los demás también. Aquí me da 600 y aquí me da 600. Ahora, toda esta losa tengo que calcular toda el área tributaria, 1 metro por toda la longitud del edificio. Y voy a tener aquí mi carga perimetral. Vamos a suponer que aquí me da 1500. Acuérdense que a este valor le tengo que agregar el peso propio de quién, de mis traves. A lo mejor mi trave me pesó 150 kilos y se lo tendré que agregar a esto. Entonces acuérdense el peso propio. ¿Cómo quedaría mi cross? Pues bueno, si esta es mi viga continua, sabemos que es empotrado porque son estructuras de concreto. Aquí es este elemento.
Aquí voy a bajar estas líneas. Aquí viene mi continuidad. Entonces, hasta ahí. ¿Qué voy a tener aquí de cargas? Bueno, todas mis cargas son repartidas. ¿A quién voy a sumar? Voy a sumar 600 más 1500 más el peso propio de las traves o de trave. Y ya, esa es tu carga. Toda es carga repartida. Entonces, lo que estoy haciendo es sumar esta, 600, obviamente 600 más esta de 1500 corresponde, ¿sale? Entonces, si a lo mejor aquí me da 800, bueno, pues voy a tener cuidado porque entonces ya no sería una carga completamente uniforme. Y esta vamos a suponer que me da 900, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Aquí mi trave, vamos a ver que es mi trave. Aquí voy a tener una carga repartida. Es esta. Aquí voy a tener otra carga repartida, que va a ser esta. Y aquí voy a tener otra carga repartida que es, pues, diferente. ¿Por qué motivo? Porque la suma de esta más esta es únicamente actúa para el tramo 2. La suma de la marquesina más la que tengo aquí corresponde al tramo 3. Lo que tengo de suma de la marquesina más lo que tengo aquí de mi área tributaria, este será mi carga. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que hacer la suma y obviamente pues le faltaría el peso propio de quién, de mi trave, ¿no? Aquí también mi trave. Aquí le voy a poner peso de T1, por ejemplo. Aquí también le voy a sumar el peso de T2, el peso de T3. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Son cargas uniformemente repartidas, ligeramente varían por el T1, por el peso de la trave 2 y por el peso de la trave 3 y del área tributaria que estoy trabajando aquí. Y al final, pues, ¿esto cómo lo resuelvo? Pues con las fórmulas omega L cuadrada entre 12, para momentos, para los cortantes es omega L entre 2, y ya voy desarrollando el cross. Ajá. Entonces, hasta ahí, pues, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? En los demás casos, aquí, pues, tengo que sumar las áreas tributarias que tengo a los lados. Aquí, por ejemplo, tengo que saber el área que tengo aquí, más el área que tengo aquí, y se suman más el peso propio de la trave. En este tablero, el área tributaria más el peso propio de la trave, para poder ir calculando estos cross. ¿Sale? La convención de signos, los puntos que ustedes van a dar, eso ustedes los establecen, pero acuérdense, el signo empiezo con 1 y el otro debe ser el contrario. Empiezo con 1 y el otro es el contrario. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ninguna duda. Entonces, este archivo se los voy a proporcionar, jóvenes, para que lo puedan estar trabajando. Entonces, esto es lo que van a desarrollar. Y, por favor, bueno, ya ustedes se coordinan para que lo hagan ahí en parejas. Hay que hacerle una presentación, le hacen su portada y le hacen ahí una presentación, un acomodo y adjuntan toda la información y eso es lo que vamos a entregar. ¿Sales? Ok. Arquitecto, ¿para cuándo dice que va a ser el trabajo? Para el viernes. Qué bueno. Viernes. El viernes- Perfecto. Yo el viernes ya subí calificaciones. ¿Sale? Sí, yo creo que lo checo, si no sé para el miércoles, pero antes del mediodía. Para que poder revisarlo. El miércoles a las 12 p.m. Órale, pues. Entonces, ¿alguna otra duda? No. ¿No? Pues, Bueno.
Vamos a Nos ver lo daría que el les jueves. decía de la parte de los marcos. Vamos a ver la parte de un marco. A ver, tomo participaciones. ¿Qué investigaron de los pórticos? ¿Qué es un pórtico para empezar? A mí me pareció que es igual que los pórticos, era prácticamente lo mismo que los marcos. A mí me ponía que era igual. Ok, y ahora que es Eran un... cargas, ¿Eran cargas qué? bueno, yo vi que eran distintas cargas bueno, eran diferentes apoyos. Ok, y ese tipo de... Portaban y estaban empotradas. Ok. ¿Y qué más? Eso Es que, entonces los podemos relacionar es en que a mí dónde? me pareció, yo cuando busqué qué eran los marcos estructurales, me apareció que era un marco estructural o también conocidos como pórticos. Es Pórticos. una estructura que fundamentalmente es constituida por dos columnas o una viga, sin contar los elementos subsecuentes que son cargas. Ok. Por eso es con esta sobre las estructuras que son cargas. Bien pueden ser marcos rígidos, ¿no? ¿Unas qué, perdón? Son otras estructuras cuyo comportamiento es gobernado por la flexión. Están conformados por una unión rígida de vigas y columnas. Muy bien. Ok. Marcos Profe, yo rígidos. investigué que proporcionan una estructura resistente y eficaz con un diseño sencillo, con ejecución y con poca economía. Ok. ¿De qué materiales podemos tener un pórtico o un marco? De metal o concreto. Ujú. Ok. ¿De qué otro material? Madera. De madera. Y pues por ahí también hay hasta prefabricadas, de acuerdo a la información que nos Acero muestra, también. de acero, o también pueden ser mixtas. ¿Qué quiere decir mixtas? Que pueden tener acero, lo que son Pueden perfiles de combinar acero, los materiales. y la parte de concreto. ¿Vale? Eso es Así es. importante mencionarlo, que no tiene límites. En el caso de marcos pueden ser hasta mixtos. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar en materia de lo que viene siendo ya los marcos, porque realmente lo que me interesa es la parte de numérica. Ajá. Ya la parte teórica, pues vamos a encontrar bastante información, pero lo que compete es, bueno, analizar ese tipo de marcos, y más ahorita en este cierre o en esta última unidad, pues es lo que nos pide la asignatura. Entonces, nosotros vamos a tener lo que corresponde a un marco. Un marco, pues es una estructura. Dicen que es una estructura constituida por elementos verticales que pueden ser columnas y elementos horizontales que pueden ser traves. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Ujú. Ahora, los marcos, ¿qué función cumplen? Bueno, los marcos cumplen una función estructural. Al igual que lo que se veía en método de Cross, que son únicamente en vigas, el marco también se tendrá que analizar por diferentes procedimientos. Hay marcos que se van por el método del portal, hay marcos que se solucionan por el método de Cross, también se solucionan por el método de Cross, y necesitamos conocer, pues obviamente, propiedades y de manera general calcular los elementos. Entonces aquí tenemos un marco sencillo. ¿Qué datos se tienen que ubicar? Bueno, la nomenclatura, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Ujú. Generalmente los marcos pues son los que reciben en la parte superior. Aquí reciben cargas. Pueden ser las cargas repartidas, cargas puntuales o una combinación de cargas. En este caso nosotros vamos a tener aquí una carga. Le vamos a poner aquí un valor de omega de 3500. ¿Sale? ¿Qué unidades? Kilogramo, metro lineal. Tenemos que conocer la altura de mis elementos verticales, que puede ser mi columna, y que obviamente aquí le estamos marcando una altura de 3.50. Y este va a ser nuestra altura del elemento vertical. Nuestra distancia entre apoyos, que en este caso vamos a colocarle aquí un valor de 4 metros. ¿Sale? Y bueno, aquí necesitamos identificar cómo van a trabajar los elementos mecánicos. Estos elementos mecánicos van a trabajar de la siguiente manera. Lo que tengo en el punto A regularmente se le llama empotramiento.
Es la restricción que tengo en las bases. Obviamente aquí abajo pues va la cimentación o el elemento que le va a dar soporte a mi estructura. ¿Vale? Entonces, este elemento va a llevar una trayectoria hacia arriba. ¿Sí? Lleva aquí una flecha hacia arriba. Este punto también lleva una trayectoria hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que va a transmitir elementos mecánicos hacia arriba. Ahora, en el punto B, ¿cuántos elementos tengo? Tengo un elemento horizontal y un elemento vertical. Por lo tanto, aquí el punto B me va a transmitir parte de los esfuerzos y transmisiones hacia la parte de el punto A, y de aquí va a transmitir efectos hacia lo que viene siendo el punto B. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el punto C? Lo mismo. Voy a transmitir elementos o esfuerzos hacia el punto B, y de aquí voy a transmitir elementos hacia lo que viene siendo el punto D. ¿Sale? Bien. ¿Cómo se resuelve este tipo de marcos? Que es prácticamente el procedimiento que se comentaba. Bueno, para resolver este tipo de marcos, pues debemos de seguir un procedimiento que tiene que ver por método de Cross. Entonces aquí vamos a colocar, se va a resolver este marco por método de Cross. Bien. Pero antes de aplicar el cross, tengo que aplicar una serie de ecuaciones que obviamente para poder llegar a la parte del cross. ¿Sí? El primer punto se le llama predimensionamiento. ¿Sí? Para el predimensionamiento, de acuerdo al método de Cross, aquí aplica lo siguiente. Me dice que mi pieza segmento A, B, se va a llamar, este es el segmento que estoy viendo aquí, segmento AB, es en teoría mi elemento vertical. Este procedimiento me dice que su predimensionamiento va a ser el siguiente. Lo que tenga de altura la pieza, lo tengo que dividir entre 10. ¿Sí? ¿Cuánto tengo de altura? 350. 350. Aquí lo tengo que pasar en centímetros, entonces le voy a poner 350 centímetros. Lo que tengo en metros lo convierto a centímetros y esto lo voy a dividir entre 10. Por lo tanto, esto va a ser igual a 35 centímetros. Como en este caso la pieza AB viene siendo una columna, le voy a poner aquí que es una columna, yo la estoy considerando columna cuadrada. Por lo tanto, mi sección va a ser ¿de cuánto? 35 por 35. ¿Sale? Después voy con la pieza DC. Con la pieza DC que corresponde ¿a quién? Pues también a la otra columna. Entonces, pues es el mismo criterio. La altura dividido entre 10 y esto también me da 35 por 35 centímetros. ¿Sale? Bien. Ahora vamos con qué elemento. La pieza horizontal, que sería segmento BC. El segmento BC viene siendo mi trave. Para las traves, aquí me dice el procedimiento que debe de ser la longitud o separación entre apoyos, pero dividido entre ¿qué? Entre 15. Por lo tanto, la longitud dada en metros, si la tengo que convertir a centímetros, va a ser 400 entre 15. Y esto me está dando aproximadamente 26.66. Ok, 26.66, le vamos a poner 27 centímetros. Esto, como constructivamente, pues en obra no existen traves de 27, las tenemos que subir a múltiplo de 5 inmediato superior, entonces le vamos a poner que es prácticamente de 30 centímetros. Pero bueno, como se trata de una trave, aquí le voy a poner por ser una trave, ¿sí? La base va a ser igual a ¿cuánto? A lo que me dio de altura
entre 2. Y esto va a ser igual a 15 centímetros. Por lo tanto, mi sección de mi trave, ¿de cuánto va a ser? De 15 centímetros de base por 30 centímetros de altura, porque es una trave. En el caso aquí, pues es columna. Esto aplica a columna. Es una columna cuadrada y esto también es una columna. ¿Sale? Entonces, esto sería el primer punto para conocer las características de esta estructura, ¿sí? Aquí este tipo de procedimientos, la verdad, es un poquito más, pues hay que indagar más, porque ya tenemos que calcular ciertas propiedades a nivel de predimensionamiento. Es un requisito para introducirse a la parte de los marcos, ¿sí? Entonces, ya obtuve que el predimensionamiento de mis dos columnas, ¿sí? Esta viene siendo mi columna, le voy a poner aquí, este es de 30 por 30. Esta también es de 30 por 30. Y esta parte viene siendo de 15 por 30, que es mi trave. ¿Sale? Siguiente punto. Profesor, ¿siempre se va a ocupar el 10 y el 15? Sí, esos son constantes. Okay. Sí, así es. ¿Vale? ¿Por qué dividió la trave? ¿Por qué en la trave puso 30 entre 2? Ah, porque es la mitad. Acuérdate que en una trave, esta es mi trave. La base es igual a ¿quién? Al producto de la altura entre 2. Siempre va a ser esa la proporción. Es por regla general. La altura de mi trave. Y para conocer la base, por el predimensionamiento me dice que es la altura dividido a la mitad. Ya son como predimensionamientos en función a los elementos estructurales. Okay. ¿Vale? Sí. Ok. Bien, punto número 2. Nos vamos a ir a momentos de inercia. Momentos de inercia. Esto, pues obviamente en estructuras 1 se debió haber comentado que era un momento de inercia. No vamos a entrar ahorita en definiciones, simplemente vamos a aplicar ya las ecuaciones. Me dice que un momento de inercia para una sección cuadrada, aquí le voy a poner el elemento AB es igual al elemento CD. ¿Y esto a qué es igual? Pues estamos hablando que son columnas. ¿De qué forma? Pues son columnas cuadradas. Entonces, el momento de inercia para aquellas secciones con forma cuadrada, la fórmula del momento de inercia va a estar dado por la letra I. I significa momento de inercia. Esto va a ser igual a ¿quién? Al lado de la columna elevada a la cuarta potencia entre 12. Esa es mi fórmula general. Sustituyendo, ¿cuánto mide cada lado de mi columna? 35 elevado a la cuarta potencia entre 12. ¿Esto a qué va a ser igual? Va a ser 125.052 unidades centímetros a la cuarta. Estas son las unidades para momentos de inercia. ¿Sí? Entonces, aquí que estoy aplicando el momento de inercia para mis columnas. Mis columnas, desde acá yo estoy visualizando que son columnas con qué forma. Sección cuadrada. Por lo tanto, la fórmula para elementos de sección cuadrada es esta. ¿Sale? El lado de la columna elevada a la cuarta potencia entre 12. ¿Sí? Entonces, este sería mi primer momento de inercia. Vamos a ir a lo que viene siendo el elemento BC, que viene siendo nuestra trave. ¿Qué forma tiene la trave? Un rectángulo. Entonces aquí tengo que utilizar una fórmula de momento de inercia para una sección rectangular y esta cambia
porque ahora me dice que va a ser el lado corto de la trave por la altura elevado al cubo de la trave, y esto se va a dividir entre 12. ¿Cuánto tiene el valor de la base? Pues aquí ya comentamos que tiene la base y este viene siendo h. Entonces tenemos 15 por 30 elevado ¿a qué? Al cubo. Y esto lo voy a dividir entre 12. ¿Sale? ¿Y esto cuánto me va a dar? Pues me va a dar prácticamente 33,750 centímetros a la cuarta. Entonces, estos son mis momentos de inercia. Si tuviéramos columnas rectangulares, pues tendríamos que aplicar esta ecuación. Momento de inercia para secciones rectangulares. Si en su momento, a lo mejor por alguien dice, pues es que yo quiero diseñar una trave cuadrada, bueno, pues la puedes hacer. Se puede hacer una trave cuadrada, nada más que pues tiene ciertas limitantes. Pues también, pero hay que utilizar la fórmula de módulo de sección para secciones cuadradas. ¿Sale? Entonces, primer punto, predimensionamiento. Segundo punto, momentos de inercia. Estos son requisitos previos para el análisis de un pórtico. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, yo una duda. ¿Por qué si puso que la columna era de 35 por 35? En el diagrama está de 30 por 30. Ah, ok. Es 35. Aquí debe ser 35. Ok. Sí, es 35. Aquí es 35. Buena observación, está bien. Estoy pensando aquí que las 35. Entonces este es de 35. ¿Está bien, Ángeles? 35 por 35. Profesor, yo también tengo una duda. Es que anteriormente nos había dado unas fórmulas para predimensionamiento del diseño plástico que nos había comentado para la trave Ajá. y nos dijo que la altura para la trave la altura era igual al lado sobre 12 y la Ajá. base era igual al lado entre 24. ¿Se ocupa entonces estas que usted nos dio entre 10? ¿Siempre las van a Ah, ocupar? sí. Para los pórticos, sí. Para análisis de pórticos vamos a seguir respetando esa. Es que ahí, pues prácticamente hay que recordar que cada autor, por ejemplo, en el caso de la teoría plástica, fueron otros, digamos, como autores, ¿no? Ahí respetamos la secuela o los parámetros que nos marca para predimensionar, pero para el caso de pórticos, para pórticos vamos a utilizar L sobre 10 y L sobre 15, Ok. ¿vale? Sí, de hecho hay ciertas ahí gracias. como que diferencias y eso está bien que lo comenten porque están observando que pues sí, es donde dicen, bueno, ¿y qué validez tiene, no? Entonces sí necesitamos, Y entonces, ajá, para el trabajo que vamos a hacer, el trabajo final, vamos a hacer predimensionamiento. Vamos a ocupar las fórmulas del diseño plástico, las que usted nos sí, está dando ahorita. no, las que vimos en las sesiones anteriores. Ah, ok. Dale, ok. Sí, gracias. Bueno, entonces, el siguiente punto, déjame cambiar aquí esto. Siguiente punto, ¿dónde está? Ok, entonces tenemos ahora que irnos al otro punto. Tengo que cerrar esto que pone medio raro. Ok, entonces, punto número 3. Vamos a ir con un término que se le conoce como rigideces. Rigideces de inercia. Sí, esas rigideces de inercia pues van en función a los momentos de inercia que obtuvimos en el punto número 2. Entonces, esas rigideces de inercia van de la siguiente manera. Voy a calcular primero mi rigidez de inercia en el segmento AB. ¿Qué quiere decir? Pues viene siendo mi rigidez en esta pieza.
Esa rigidez de inercia me dice mi ecuación, que va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia que obtuve en el punto anterior entre lo que viene siendo mi altura de mi columna. ¿Cuánto vale el momento de inercia? Bueno, pues el momento de inercia, pues aquí lo tengo. El de la columna vale 125.052, ¿sí? Entre la altura de mi columna. La altura de mi columna tiene que ser en centímetros. Entonces, aquí tiene que ser 350 centímetros. Y esto prácticamente tiene que ser centímetros a la cuarta. Entonces, mi rigidez de inercia viene siendo con 357 centímetros al cubo. ¿Sí? Este es mi valor de rigidez de inercia. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Si me observo la rigidez de inercia del segmento CD, que ahora viene siendo este y el segmento AB son iguales. Entonces aquí va a ser la misma fórmula. La rigidez que obtuve entre lo que viene siendo la altura, esto es igual a 125.052 centímetros a la cuarta entre 350. ¿Sí? Entonces, esto también me da 357 centímetros al cubo. ¿Por qué son iguales? Pues porque ambos tienen el mismo valor. La columna que yo propuse aquí es la misma que propuse aquí y por lo tanto la altura de ambas columnas pues son de 3,5 metros o 350 centímetros. ¿Sale? ¿Qué rigidez de inercia me falta? El de BC. El de la trave. Entonces me falta la rigidez de la trave. ¿Qué elemento sería? Rigidez del segmento BC, que viene siendo el horizontal. Este de aquí. Entonces, para la rigidez del elemento horizontal, voy a tener ecuación de inercia de esa trave entre la longitud, y esto que va a ser igual al valor que obtuve, 33.750 entre lo que viene siendo 4 metros, pero en este caso tiene que ser en centímetros, que viene siendo 400, y esto me va a dar 84.37 centímetros cúbicos. ¿Sale? Entonces, Yo quiero café. Ok, entonces, sí, un capuchino, ¿no? Ok, aquí que vamos a identificar, hay que buscar, en este punto se tiene que localizar la rigidez más baja. Buscar la rigidez más baja. De los tres casos, esta es la que vamos a encerrar aquí en un cuadro, o en un rectángulo, para identificar que esta es una rigidez de las más bajas, porque esta la vamos a utilizar en el siguiente punto. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con rigideces de inercia. ¿Sale? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Ese es rigidez de inercia, dice, ¿verdad? Sí, rigidez de inercia. ¿Vale? Entonces, voy a borrar el punto de arriba. Sáquenle ahí su pantallazo o su foto para borrar el punto 1 y el punto 2. Ya está. ¿Listo? Ok, entonces vamos a ver aquí. Voy a borrar esto. Dimensionamiento. Y ahora vamos con otro punto. Esto también lo vamos a borrar. Que aquí nos va a estorbar, ya no lo ocupamos. Bien, punto número 4. Para el punto número 4, vamos a tener, punto número 4, vamos a tener ahora lo que viene siendo rigidez relativa.
La rigidez relativa. ¿Qué es una rigidez relativa? Bueno, esta se calcula dividiendo todas las rigideces del pórtico entre la rigidez más pequeña. La más pequeña es la que vimos en el punto anterior. Bien, ¿esto cómo lo vamos a entender? Bueno, va a ser nuestra rigidez relativa del segmento AB. Otra vez. ¿Esto cómo sería? Bueno, nuestra rigidez va a ser esta rigidez entre AB, entre la rigidez del segmento BC. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues identificando la rigidez entre AB. AB, pues viene siendo la de la columna y la voy a dividir entre lo que viene siendo la rigidez más pequeña, que tiene que ver con la de la trave. ¿Sí? Por eso es que aquí voy a colocar siempre arriba la rigidez que predomine mayor, que en este caso va a ser 357 entre 84. Este valor corresponde a este. Este valor corresponde a la más pequeña, que fue la que encerramos en un cuadro. ¿Sí? Entonces, este valor va a ser igual a 4.25. 4.25. Esta es mi rigidez relativa. ¿Sale? Ahora vamos con la rigidez relativa del tramo CD. La rigidez relativa del tramo CD va a ser igual a la rigidez del tramo CD entre la rigidez del tramo BC. Aplica el mismo criterio. Siempre va a ser el mayor, que ahora corresponde a este, entre nuevamente 84. Los 357 entre 84. Y esto me va a dar 4.25. Nuevamente, ¿por qué son iguales? Pues estos son los de la columna. La columna tiene las mismas secciones y tiene el mismo valor de rigidez de inercia y por lo tanto pues se conservan igual. Para las dos columnas sigue siendo esta. ¿Sí? ¿Cuál nos faltaría? La rigidez relativa ¿de quién? Ahora del tramo BC, que viene siendo la misma trave. ¿Sí? La rigidez de la trave, que en este caso es el elemento BC, aquí va a ser la rigidez del tramo BC entre la rigidez pequeña, que viene siendo ella misma. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 84 entre 84. Y esto me va a dar a la unidad. Entonces, aquí estamos haciendo como una combinación, ¿no? Dividiendo las rigideces producto que se obtuvieron del punto AB, del punto CD y del mismo punto BC entre la más pequeña. Por eso esto es importante ubicar en este punto quién es la rigidez más pequeña, porque esa es la que va a formar parte de quién, del denominador, que es lo que estamos viendo aquí. Esta se mantiene constante, esta constante y esta constante, porque es la rigidez más pequeña. Y aquí lo anotamos, se calcula dividiendo todas las rigideces del pórtico entre la rigidez más pequeña. ¿Sale? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No. ¿No? No. Va. Profesor. Ok. Bien, vamos con el punto número 5. Voy a borrar esto. Punto número 5. Bien. El punto número 5 corresponderá a lo que viene siendo el factor de distribución. Entonces sería punto número 5. Factor de distribución. Si se fijan, aquí también ya empezamos a utilizar factores de distribución, que es parte del método de Cross. Factores de distribución.
Aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, pongan atención porque esto sí es para entenderlo. Como aquí vamos a sacar los factores de distribución tanto de los elementos verticales y horizontales, vamos a colocar esto. Factor de distribución del elemento o del punto B o del nodo B, ¿hacia qué dirección? Pues vamos a primero a tomar la dirección de ¿quién? De abajo. A. ¿Sí? La de abajo, aquí ya lo estoy indicando con la flecha desde que iniciamos. ¿Esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la rigidez relativa del segmento AB. ¿Por qué AB? Porque si se fijan, esta flecha tiene que ver con los elementos que tocan a quién, al punto AB, ¿sí? Entre la rigidez relativa de lo que viene siendo AB más la rigidez relativa de qué segmento. Este nodo con quién está, digamos, agarrado. Con C. AB, con BC. Exacto. Entonces aquí va a ser con BC. Esto es lo mismo que veíamos en cross, pero nada más que aquí porque pues, el marco está doblado, pero ahorita lo vamos a ver cómo esto tiene mucha lógica y es por eso que se resuelve por ese procedimiento. Bien, ¿cuánto vale la rigidez relativa? 4.25. 4.25. Exacto. Entre la suma de quién? 4.25 más 1. Exacto, más 1. Son estos valores. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar un valor de 0.8095. Exacto. Le vamos a dar 0.80. ¿Vale? 0.80. ¿Qué factor de distribución nos falta? El de CD. CD. Faltaría el factor de distribución en el nodo, por ejemplo, en el nodo B, pero ¿qué sentido? Horizontal. Entonces aquí déjenme cambiar esta. Estorbo aquí la paleta de colores. Esto va para arriba. Bien, ahora voy con factor de distribución del nodo B, pero ahora ¿en qué sentido? Horizontal. Aquí, horizontal. Si se fijan, aquí tengo una componente vertical porque es la columna y la componente horizontal que es mi trave. Entonces, ahorita voy a calcular este factor de distribución. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces, voy a tener, para el factor de distribución, voy a tener a mi rigidez relativa del segmento BC, exacto, entre la rigidez relativa de mi mismo segmento, sí, exacto, BC, más lo que viene siendo mi rigidez relativa de CD. del segmento CD, exacto. Entonces sería BC y CD. ¿Esto qué va a ser igual? Pues aquí voy a tener 1 entre lo que viene siendo 4.25 más 1. 1.23. Entonces, ¿esto cuánto me daría? 0. Profe, ¿no sería por 1 entre 4? No, 1 entre 4.25 más 4.25? No, nada más intervienen dos. Son dos nada más. Nada más que aquí el profesor, en vez de poner, aquí era 1 más 4.25, ¿no? Así era el orden, ¿no? Por eso Ok, se sí. a lo mejor confunde, ¿no? Sí, déjame entonces acomodarlo para que no se vaya a confundir. Aquí es 1 más 4.25. Ah, ok. Así es, aquí es 1. Deja poner el primero es 1, que tiene que ver con BC. Porque eso es lo que vale el BC, no. Así es. Ahora, CD. los factores de distribución, aquí tiene que ser la suma, tiene que ser igual a ¿qué? A 1. Recuerden que en el método de Cross, principalmente la suma de un factor y el otro tiene que ser igual que a la unidad. Si no es igual a la unidad, pues voy a tener ahí un problema, ¿no? A la hora de estar graficando, ¿no? ¿Vale? Ahora, regresando aquí, por ejemplo, por lo que determinamos aquí fue el factor de distribución. Hacia aquí abajo tenemos un factor de distribución de
punto 80. Aquí le voy a poner un cuadro y aquí le voy a poner punto 80. ¿Sí? Hacia el eje horizontal tengo un factor de distribución punto 20, es lo que estoy viendo. De este lado, ¿a qué va a ser igual? Pues tengo los mismos elementos. Entonces va a ser igual a qué? A punto 20. punto 20. Y de este lado va a ser igual a qué? Punto 80. Punto 80. Exacto. La suma de estos dos es igual a qué? A la unidad. Entonces, estos aquí lo vamos a poner por simetría. Por simetría, el factor de distribución en el nodo C, sentido horizontal, es igual a ¿qué? 0.80. El factor de distribución en el nodo C, sentido hacia la izquierda, es igual a ¿qué? 0.20. Estos dos me da igual a la unidad. ¿Sí? La pregunta, ¿cuál es el valor del factor de distribución en el punto A y en el punto D? Observen que está empotrado. ¿Qué decía el método de Cross cuando eran elementos empotrados? ¿Cuánto valía el factor de distribución? Tiene 0, ¿no? 0, exacto. Entonces aquí, este es 0. Y este es 0. ¿Sale? Va. Entonces, lo que obtuvimos ahorita fueron los factores de distribución. Bien. Buenas tardes. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? No, profe. No, profe. No. Bueno. Observen el marco. Observen el marco. ¿En qué elemento se está recibiendo carga? Elemento AB, pues no tengo carga. Vemos que aquí está el elemento vertical, llámese columna o muro, y no recibe carga. No hay carga que lo ponga inestable. ¿Qué pasa con el elemento BC? Ahí es donde está la carga, ¿no, profe? Recibe una carga uniformemente distribuida. Lo mismo va a suceder con CD. Para el elemento CD no tengo carga. Entonces, ahí no tengo que obtener elementos mecánicos. ¿Sale? Bien, copien o hagan su impresión de pantalla para cambiar la pizarra, por favor. Está. Yo creo que eso fue lo que me extraña. De hecho, el lunes hasta temperatura tuve. Pero como solo van buscando, no me hace nada. Bien. No, apenas hasta ayer. Entonces, vamos al siguiente. Que esto ya ustedes, desde el punto de rigidez, todo esto, vamos a llegar ya a visualizar completamente nuestro cross. No del todo, había un poco de resequedad. Okay. Listo. Ok, va. Entonces, ahí lo tenemos. Bueno, vamos con aquí con esto, a ver dónde quedó. Ahora sí, el lápiz. Listo. Bien. ¿Cómo podemos identificar ya este pórtico, pero desarrollando ya el método de Cross? ¿Sí? Vamos a desdoblar, así literal como se dice, desdoblar nuestro marco. Al desdoblar nuestro marco, ¿qué quiere decir? Que este elemento lo voy a girar hacia acá. Este elemento lo voy a girar hacia acá. Es como, por ejemplo, si lo abriera, literal, y lo quiero poner en forma horizontal. ¿Qué estaría observando? Bueno, lo que voy a estar observando va a ser lo siguiente. Este va a ser primer punto. Este va a ser un extremo. Este va a ser el otro extremo. ¿Sí? Ahora, en el caso de la flecha,
aquí va a estar esta. Y aquí va a estar esta. ¿Sí? Entonces, voy a ponerlo un poquito para acá para que identifiquemos. Ahora, ¿qué voy a tener? Entonces, lo que voy a tener, ¿qué estoy visualizando aquí? El pórtico, pero ya desdoblado. Este punto viene siendo ¿quién? El punto 0. Este viene siendo mi punto B. B. Este vendrá siendo mi punto C. Y este vendrá siendo mi ¿Cero punto o D, no? D. Ujú. Entonces, este va a ser A. mi elemento A. ¿Sí? ¿En dónde está actuando la carga uniformemente repartida? ¿Entre qué punto? BC. Entre B y B, C. B y C. entre B y C. ¿Con qué valor? 3.500. 3.500 kilos kilogramo metro por lineal. metro. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí, ¿en qué punto nos quedamos? ¿En el 5 o En 6? el 6. 6. Este es el 6. Este sería el punto 6. ¿Cómo se le llama este punto? A ver, espérame, aquí. Ya se lo estamos viendo en la pantalla, entonces sería punto 6. A este punto se le llama abatimiento del pórtico. Abatimiento del pórtico. ¿Sí? Y se resuelve para resolver como viga continua. Para resolver como viga continua. Uh-huh. ¿Sí? Para viga continua. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, pues aquí ya hay que complementar lo que se venía trabajando con la parte de los momentos. Aquí vamos a tener lo que viene siendo la separación, 3.50, ¿sí? Aquí vamos a tener 4 metros, ¿sí? Aquí vamos a tener 3.50, ¿sí? Y lo que tiene que ver aquí con los elementos de nuestro cross, ¿sí? Para el elemento del cross, pues vamos a utilizar lo siguiente, ¿sí? Entonces tenemos aquí esta primera línea, esta segunda línea para hacer nuestra tablita, lo que veníamos haciendo ya en la unidad 3 o unidad 4 referente a pórticos, por favor. ¿Sí? Esto lo vamos a venir trabajando aquí. Este igual. Este igual. Entonces, lo que venimos haciendo es aplicar el método de cross para resolver pórticos. Y esto lo tenemos que venir hacia este lado. ¿Sale? Y me faltaría otra más. ¿Sí? Y venimos con la parte de factores de distribución, que es lo que ya veníamos calculando. Entonces vamos a tener aquí factor de distribución, momento estático, momento de empotramiento, primera distribución, transmisión, segunda distribución, y lo que viene siendo suma de momentos, cortante isostático, cortante hiperestático y cortante total. ¿Sale? Entonces, esa tablita es la que veníamos nosotros trabajando. Le faltó una T, ¿no? Ah, sí, pero aquí en el caso de los pórticos, con 2 distribuciones, me dice que puede ser hasta 2 distribuciones para poderlo equilibrar. Entonces, bueno, para no generarle más carga, porque esto con 2 ya sería aquí su recomendación. ¿Sale? Okay. Ahora, factor de distribución, ya sabemos que este valor es igual a ¿qué? A 0. De este lado, bueno, voy a dibujarle la otra línea. Esto es igual también a ¿qué? A 0. Entonces aquí tenemos 0. Ahora,
Ya habíamos calculado los factores de distribución en los puntos anteriores. ¿Cuál es el factor de distribución en el nodo B del lado izquierdo? Observen aquí el gráfico. ¿Cuánto equivale? 0.8. Entonces aquí es 0.8. Del lado derecho, 0.20. Ahora de este lado, del lado izquierdo, 0.20. Y de este lado, 0.80. ¿Sí? Se fijan, estos tienen que ver con precisamente estos elementos que vemos aquí y estos elementos que vemos aquí. ¿Derivados de qué? Pues del abatimiento del pórtico. Lo que estamos haciendo es abatir el pórtico, o sea, lo están desdoblando y lo convierten como si fuera una viga continua. Y que obviamente pues es lo que me permite este procedimiento. No hay ningún problema. ¿Sale? Ahora, observen por favor. No tengo cargas en el elemento AB. No tengo cargas ni puntuales ni repartidas. ¿Cuánto valen los momentos estáticos para este tramo? Tengo la viga y tengo una distancia, pero no tengo cargas, entonces cero. Entonces, como no tengo no tengo cargas, mi momento va a ser igual a 0. Entonces aquí va a ser 0 y aquí también va a ser 0. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí sí tengo una carga repartida, elementos obviamente empotrados, y aquí tengo que calcular mis momentos. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Omega L cuadrada entre 12. Y esto va a ser igual a ¿qué? 3500 por 4 al cuadrado entre 12. Y esto les daría... Según a mí me da 4667. Kilogramo metro. Entonces voy a tener aquí 4667. 4667. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con el tramo del punto C al punto D? No tengo cargas, por lo tanto, mis momentos también valen 0. 0. ¿Vale? Ok. Voy a aplicar convención de signos. Aquí pues no tiene caso aplicar convención de signos. Bueno, lo vamos a mencionar. Entonces aquí voy a poner aquí esta. Signo negativo. La convención es libre. Hay que respetarla durante todo el procedimiento. ¿Sale? Entonces aquí voy a tener menos y más. En los otros lados, pues como no tengo momentos, pues aquí no tiene caso porque parte de estos valores se van a anular. Ahora viene la primera distribución. La primera distribución me decía que era mi factor de distribución por mi momento. ¿Cuánto me da aquí? 0. Este por este, 0. ¿Sale? Ahora voy con, obviamente, esta convención, aquí esta va a ser negativa, porque aquí tengo valor negativo y esta es positiva. Entonces, se la asigno. Bien. Diferencia 0 menos 4667 y luego lo multiplico por 0.80 y le voy a cambiar el signo. Aquí va a dar 3734 negativo, pero yo le voy a cambiar el signo. Entonces esto se va a convertir más 3734. Le cambio el signo. Acuérdense que en distribuciones la diferencia y una vez multiplicados por el factor de distribución le cambio el signo. Luego otra vez, la diferencia de estos de acá arriba, 0 menos 4667 por 0.20 y le cambio el signo. Y esto me va a dar menos 933. Le pongo 933 positivo. ¿Sí? Lo mismo. Ahora aquí va a ser con signo contrario. Más 4667 y 0, pues obviamente predomina el positivo. Por 0.20 y a ese resultado le cambio el signo. Menos 933. Lo mismo, diferencia y ahora por 0.80 y eso le cambio el signo.
Menos 3,734. Es 4 aquí, nada más que aquí no me permite darle ahí el 4. ¿Sale? Nos vamos con lo que se denominan los traslados o los transportes. Voy a cambiar aquí de color. Entonces, 0 se va a la mitad y aquí será 0. Mitad de 3,734 más 1,867. Luego voy con mitad de 933 negativo menos 467. Mitad de 933, ahora este es positivo, más 467. Mitad de este valor, 0. Mitad de este valor va a ser menos 1,867. ¿Sale? Nos vamos a ir a la segunda distribución. Para la segunda distribución voy a multiplicar ¿a quién? Pues nuevamente al factor de distribución por el resultado que tengo aquí de mi transmisión. Este valor por este me da 0. Este valor por este me da 0. Y de aquí voy a aplicar nuevamente la diferencia. Menos 467 contra 0, pues menos 467 por 0.80 y le cambio el signo. Más 374. 74 es 4. Ok. Luego, diferencia, ahora por 0.20 y le cambio el signo. Más 93. Luego, diferencia por 0.20 y le cambio el signo. Menos 93. Diferencia por 0.80 menos 374. ¿Sale? Nada más hacemos 2 distribuciones. Pueden hacer 3. Bueno, aquí lo que comentaba hace rato Paula, ¿no? Que decía que pudiéramos hacer más. O nos faltaron una 3. Sí, podemos hacer más. Obviamente, pues ya con 2 me permite el método de pórticos. Con 2 distribuciones ya puedo hacer la sumatoria de momentos. Entonces aquí, pues, hacemos nuestra sumatoria de momentos. ¿Vamos a sumar desde dónde? Pues prácticamente desde 0, este valor, y 1867. Esto nos va a dar como resultado más, le voy a cambiar de color para tenerlos ahí ubicados, más 1867. Del otro lado vamos a sumar 0, este valor, este de aquí y este de aquí. Me va a dar como resultado más 4,108. De igual manera, voy a sumar desde 4,667 negativo y la suma tiene que ser igual, pero con signo contrario a este valor. ¿Sí? Entonces, realizándola, efectivamente sí me da menos 4,108. Si se fijan, este ya está equilibrado. Al inicio tenía un valor de 0, pero únicamente la trave tenía. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Que la trave está pasando esfuerzos o elementos mecánicos. ¿A quién? A mi columna. Entonces, aquí ya es donde el método de pórtico pues se aplica perfectamente, complementado por el método de Cross. Nos vamos a la siguiente. Vamos a hacer la suma de estos valores y me da más 4,108. Y del otro lado, la suma me va a dar menos 4,108. También ya están, ¿qué? Equilibrados. Más y menos, acuérdense lo que decía. Suma de momentos con signos contrarios. En este caso, este negativo y este positivo. Suma de momentos igual a 0. Ya se está aplicando perfectamente en los nodos que concurren, ¿sí? Que viene siendo en el punto B y en el punto C. ¿Sale? Y aquí, bueno, este resultado va a ser menos 1,867. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
que en la base de los puntos que tengo aquí de este pórtico se está presentando un momento debido a la carga gravitacional. ¿Sí? Este momento, por ejemplo, se utiliza, si tuviéramos en estructuras de concreto, este momento se utiliza para poder complementar el diseño de nuestra zapata. Si puede ser nuestra zapata corrida, vamos a requerir de este valor del momento, ¿sale? Y aquí es donde lo estamos obteniendo. Pero eso ya será otra historia, como decía mi abuelita. ¿Sale? Bien. Esto ya lo vimos, ya vimos cómo se resolvía el método de Cross. De igual manera aquí, estos puntos son los mismos, el mismo procedimiento. Yo creo que aquí, pues no hay prácticamente dudas. ¿Sale? ¿O sí hay dudas? ¿No hay dudas? ¿O ya se fueron? No. Aquí estamos, aquí estamos. Va que va. Ahora, ¿qué va a suceder con...? A ver, dime. No, ninguna duda. Perdón. Sale. Vamos a ir a cortantes isostáticos. Al igual, como no tengo cargas en el punto A y B y en el punto C y D, ¿qué va a pasar aquí con los valores de los cortantes? ¿Qué valor van a ser? Pues 0, ¿no? Este 0 y este 0. Este también es 0 y este también va a ser 0. Porque no tengo cargas. ¿Dónde va a haber cortante? Pues en el elemento de la trave. Entonces en la trave voy a tener que calcular mis cortantes. Cortante en B va a ser igual al cortante en C y esto es igual aquí en omega por L entre 2. Entre 2. Exacto. Entonces voy a hacer 3500 por 4 entre 2. Y esto va a ser igual a 7000 kilogramos. Entonces aquí vamos a tener menos 7000, que es por el signo, más 7000. Bien. Cortante hiperestático. ¿Cómo se obtiene el cortante hiperestático? Bueno, el cortante hiperestático sí tengo valores, porque acuérdense que es la diferencia de quién. De los momentos de cada tramo dividido entre la longitud del tramo. Entonces, cortante hiperestático del tramo 1, que tiene que ver del punto A al punto B, ¿cuáles son los momentos? 1867 y 4108. Entonces esto va a ser más 1867 más 4108 y esto lo voy a dividir entre 3.50 y esto me va a dar ¿cuánto? 1707. ¿Vale? Entonces este valor es positivo y va a corresponder más 1707 más 1707. ¿Sale? Voy con el tramo 2, entonces voy a tener aquí cortante, aquí abajo, cortante hiperestático del tramo 2 va a ser igual a ¿quién? Menos 4108 y contra 4108. Entonces aquí pues, ambos se van a cancelar. 4108 más 4108 entre 4. Y prácticamente estos valores se cancelan y me da que 0. Entonces aquí será 0 y este también será 0. Bien, voy al último punto. Cortante hiperestático tramo 3 es igual menos 4108 menos 1867 entre 3.50, que son los datos que tengo aquí. Estos dos. Y esto va a ser igual a ¿qué? Menos 1707. Bien, entonces menos 1707 menos 1707. ¿Sale? Ahora, cortante total, pues aquí es la suma, ¿no? O la diferencia. Entonces aquí pues se va directo más 1707. De este lado también será más 1707. Esta diferencia pues va a ser menos 7000. Y este lado también se va a ir con más 7000. Y de este lado será menos 1707 menos 1707 respectivamente.
Entonces ya tengo ahí mis cortantes totales. Ujú. Bueno, ya con estos valores tengo que graficar mi marco. Pero ya no va a ser las gráficas que veíamos como si fuera viga. Aquí los tenemos que graficar en función al marco. Entonces voy a tener aquí el primer marco, va a ser este. Tengo que graficarlo. Entonces esto va a ser así. Vuelvo a repetir el marco. Esto así. Luego la parte de la base. La otra parte de la base. ¿Y qué voy a tener aquí? Bueno, para empezar van a ser los momentos. Voy a graficar los momentos. Para los momentos, esto quedaría de la siguiente manera. Este va a ser el momento por cargas gravitacionales y este va a ser el momento en traves por cargas gravitacionales. ¿Sí? ¿Con qué valor quedó? Si se fijan, pues estos ya quedaron equilibrados. 4108 y contra 4108. Entonces, aquí voy a tener menos 4108 y del otro lado son más 4108. Aplica este equilibrio. Del otro lado va a ser este y este. ¿Cuánto va a quedar? Más 4108 menos 4108. Vuelvo a aplicar este criterio que estoy graficando aquí. Estas son las gráficas de momentos en mi pórtico. Ahora, ¿cuántos en la base? Este valor le corresponderá aquí. Entonces tengo aquí esto, ¿con qué magnitud? 1867, que es en la base. Y este se va con 1867 kilogramo metro. ¿Sale? Entonces, aquí estoy graficando. Este es mi diagrama de momentos. Aquí le voy a poner diagrama de momentos. ¿De quién? Pues del pórtico. Entonces, este es mi diagrama del pórtico. Voy con el diagrama de cortantes. Entonces, para el diagrama de cortantes del pórtico, pues tendré que dibujar nuevamente el pórtico. Sería este. Línea horizontal. Luego, línea vertical. Aquí le voy a poner su base. Y bueno, aquí se pasó un tantito, pero ahí lo dejamos. Y nos vamos con el diagrama de momentos. ¿Dónde se va a producir diagrama de momentos? En el tramo BC. Es una carga repartida. ¿Cómo va a ser la trayectoria o la formación de ese diagrama de cortante? Se va a comportar de manera diagonal. ¿Sí? Vamos a tener esto. ¿Por qué en el punto o en la parte de la columna no tengo ahí carga o no tengo cortante? Porque desde aquí ya estoy viendo que no tengo cortantes. Esta parte viene siendo el cortante total es 1707 y se comporta y este es 1707. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí va a haber un cortante que va a ser constante. Aquí se representaría esto así. Es mi diagrama constante. Este igual es un valor constante. ¿Con qué magnitud? Pues si esto fuera en gráfica un valor, esta magnitud mediría 1707 y aquí también 1707. ¿Cuánto valdría este valor? Este valor, tendríamos un valor de 7000. Este valor sería de 7000. Y este valor será de 1707, 1707. Que estos valores corresponden a los que tenemos aquí. Estos dos se mantienen constantes porque aquí es el resultado de mi esfuerzo cortante que actúa sobre mi columna. Es lo que está absorbiendo mi columna. ¿Sale? Y el otro, aquí por ejemplo va a ser 7000, que obedece a mi carga uniformemente repartida.
Entonces, este sería mi diagrama de cortantes. Ujú. Y nos faltaría el diagrama de momentos del pórtico. Entonces, para el diagrama de momentos del pórtico, va a ser trazar el pórtico y de igual manera tengo que graficar ese momento. Ujú. Bien. El momento en la trave va a ser una línea curva. Entonces, esta gráfica, ¿cómo se representa? Para el caso de mi cortante, aquí mi cortante va a ser hacia arriba, se va a invertir por efectos de gráfica, ¿no? Entonces, aquí voy a tener mi línea curva y llega hasta acá. Entonces, este va a ser el esquema o la representación de mi diagrama de momentos que actúa sobre mi trave. ¿Sí? En el caso de mi diagrama en los elementos verticales que son de mi columna, como no tiene carga, siempre se va a permanecer en línea diagonal. Entonces, este vendría en esta posición y este va a tener esta posición. ¿Con qué valor? Si se fijan, aquí el resultado es 1867 y contra 1867. Entonces, esos valores son constantes. Entonces, estos datos hacen referencia a 1867, 1867. Este sería mi gráfica de momentos de mi pórtico. Este lado también. Aquí sería 1867, 1867. Acá de este lado tendría 4108 y 4108 respectivamente. Y este corresponde a ¿qué? A mi gráfica de momentos. ¿Sale? Y pues prácticamente hasta aquí llegaría el ejercicio. Entonces, afortunadamente sí nos alcanzó el tiempo para lo que fue resolución de un pórtico por método de Cross. ¿Sales?